Escuche ahora el resumen del tercero capítulo del libro Servos para su Gloria, preparado por el pastor Eduardo Baldassi, desde la iglesia en Titusville. Hoy exploraremos qué significa tener una mente bíblica en el mundo actual. Un tema crucial, especialmente en tiempos donde la información nos bombardea de todos lados. Exacto. Y eso me lleva a una pregunta que me intriga. ¿Cómo se supone que debemos cultivar una mente bíblica si el mundo nos empuja en tantas direcciones diferentes? ¿Cómo sabemos si realmente estamos pensando bíblicamente? Excelentes preguntas. Para empezar, pensemos en un dato que a veces nos cuesta digerir. Muchas personas, incluso aquellas que se consideran cristianas, tienen un conocimiento bíblico bastante superficial. Es cierto. Yo misma me he dado cuenta de que a veces conozco las historias, pero no necesariamente su significado más profundo. Justamente. Y eso nos lleva a una idea que planteó Mark Knoll, la del escándalo de la mente evangélica. Básicamente, él argumenta que a veces los evangélicos no nos involucramos en el mundo intelectual de la manera que deberíamos. Nos quedamos en la superficie sin profundizar en las implicaciones de nuestra fe en todos los aspectos de la vida. Entiendo. Es como si separáramos la fe de intelecto, cuando en realidad deberían estar entrelazados. Exactamente. Y creo que parte de esa desconexión se debe a que no siempre reconocemos cómo la caída del hombre afectó nuestra capacidad de pensar. A ver, explícame eso un poco más. ¿A qué te refieres con que la caída afectó nuestra mente? Bueno, la Biblia nos dice que el pecado original nos dejó una huella profunda incluso en nuestra manera de pensar. Figuras como Martín Lutero y Juan Calvino hablan de la depravación humana, que no significa que seamos totalmente malos, sino que nuestra naturaleza está inclinada hacia el egoísmo, la ceguera espiritual y a tomar decisiones que nos perjudican a nosotros mismos y a los demás. Tiene sentido. Es como si tuviéramos una tendencia natural a enfocarnos en lo inmediato, en satisfacer nuestros deseos sin pensar en las consecuencias a largo plazo, ni en el bienestar de los demás. Exactamente. Y por eso es tan importante la idea de renovar la mente que Pablo menciona en Romanos 12.2. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de transformar nuestra manera de pensar desde la raíz. Pero ¿cómo logramos esa transformación? ¿Cómo podemos desaprender esos patrones de pensamiento egoístas y miopes que hemos heredado? Ahí está el desafío. Y es un proceso continuo. Pero Pablo nos da una clave. No debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ya que se trata de filtrar todo lo que entra a nuestra mente usando la Biblia como una especie de tamiz. Sí, en parte, debemos evaluar las ideas y los valores que el mundo nos presenta a la luz de la palabra de Dios. Y a veces eso implica desechar lo que no se alinea con la verdad bíblica. Es como si tuviéramos que desarrollar una especie de detector de mentiras espiritual para discernir qué nos edifica y qué nos desvía del camino. Me gusta esa imagen. Porque no se trata solo de evitar lo obviamente malo, sino de detectar las sutilezas, los mensajes disfrazados que pueden infiltrarse en nuestra mente y distorsionar nuestra visión del mundo. Y eso me lleva a otra pregunta. Si nuestra mente es tan maleable, ¿qué podemos hacer para protegerla de esas influencias negativas y cultivar una mente bíblica sólida? Es crucial ser proactivos. No podemos simplemente dejarnos llevar por la corriente cultural. Pablo nos habla de revestirnos del nuevo hombre creado a justicia y santidad. Esto implica un cambio radical, un reemplazo de valores. ¿Quieres decir que tenemos que desinstalar los valores del mundo e instalar los valores del reino de Dios? Exactamente. Es como cambiar el sistema operativo de nuestra mente. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, requiere esfuerzo y disciplina. Claro, porque incluso cuando queremos cambiar, a veces nos damos cuenta de que esos viejos valores siguen ahí como archivos ocultos que de repente aparecen. Es una batalla constante, sin duda. Y para enfrentarla con éxito, debemos identificar los obstáculos que nos impiden desarrollar una mente bíblica. ¿Y cuáles serían esos obstáculos? ¿Qué nos sabotean ese proceso de transformación? Hay tres que considero fundamentales: la distracción, los prejuicios y el orgullo. Creo que todos hemos experimentado esos obstáculos en algún momento. Cuéntanos un poco más sobre cada uno. Empecemos por la distracción. Vivimos en un mundo saturado de información, de entretenimiento, de estímulos que compiten por nuestra atención. Es como si tuviéramos un déficit de atención teológica. Nos cuesta enfocarnos en lo que realmente importa, la palabra de Dios y nuestra relación con Él. Es cierto. A veces me siento como un navegador con 1000 pestañas abiertas, saltando de una cosa a otra sin profundizar en nada. Y en ese torbellino de información la Biblia puede quedar relegada a un segundo plano. Exactamente. Y ahí es donde entran los prejuicios. Pueden ser teológicos, filosóficos, culturales o incluso personales. Son como filtros mentales que distorsionan la manera en que recibimos la verdad. Nos aferramos a nuestras ideas preconcebidas y nos cerramos a considerar otras perspectivas. Y eso nos lleva a una visión limitada, ¿no? Como si miráramos el mundo a través de un pequeño agujero en lugar de abrir la ventana de par en par.
Totalmente. Y el último obstáculo, pero no menos importante, es el orgullo. El orgullo nos hace creer que lo sabemos todo, que tenemos la verdad absoluta, y nos impide reconocer nuestras propias limitaciones. El orgullo nos convierte en jueces implacables de los demás, pero nos ciega nuestras propias faltas. Y nos impide aprender a crecer y acercarnos a la verdad con humildad. De estos 3 obstáculos, ¿cuál crees que te afecta más? Es una pregunta difícil, creo que. Tómate tu tiempo es una pregunta que todos debemos hacernos. Es una pregunta que nos invita a la introspección sin duda. Pero dejando a un lado los obstáculos, me gustaría enfocarme en lo positivo. ¿Cuáles son las marcas distintivas de una mente bíblica? ¿Cómo se traduce esa renovación mental en nuestra vida diaria? Eso me recuerda a la historia de los discípulos cuando confundieron a Jesús con un fantasma después de su resurrección. Su miedo y su falta de fe les impidieron comprender lo que realmente estaba sucediendo. Excelente ejemplo. Sus mentes estaban atrapadas en lo terrenal, en lo que sus ojos podían ver. No habían asimilado aún la magnitud de la resurrección de la victoria sobre la muerte. Es como si estuvieran viendo una película en 3D con lentes de 2 dimensiones. No podían captar la profundidad total de la realidad. Me gusta esa analogía. Y es que a veces nosotros también nos quedamos en la superficie sin comprender las implicaciones eternas de nuestras decisiones. Entonces una mente bíblica nos ayuda a trascender las circunstancias inmediatas y a vivir con una visión más amplia, ¿no? Precisamente. Otra característica crucial es el pensamiento comunitario. La mente transformada por el Evangelio no se centra solo en sí misma, sino que piensa en el bienestar de los demás, en la edificación del cuerpo de Cristo. Esto contrasta radicalmente con el individualismo rampante que vemos en nuestra cultura actual, ¿no? Totalmente. Nuestra sociedad nos empuja a buscar nuestro propio beneficio, a competir, a destacarnos a cualquier costo. Pero la mente bíblica busca la unidad, la colaboración, el servicio mutuo. Y en ese sentido, la iglesia primitiva nos da un ejemplo extraordinario, ¿verdad? Compartían sus bienes, se cuidaban unos a otros y priorizaban el bien común por encima del individual. Sin duda, es un modelo que debemos imitar, aunque adaptándolo a nuestro contexto actual. Porque el individualismo no solo nos afecta a nivel personal, sino que también ha permeado nuestra manera de entender la fe. ¿Te refieres a esa tendencia a privatizar la fe, a relegarla al ámbito personal, sin dejar que influya en nuestra vida pública? Exactamente. Pero la fe bíblica no se puede compartimentalizar. Debe impregnar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra participación en la sociedad, nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, de consumir, de tomar decisiones. Es un desafío enorme, sobre todo en un mundo que nos empuja constantemente a separar lo sagrado de lo secular. Y por eso es tan importante hablar de otro distintivo de la mente bíblica: la sumisión a la autoridad. ¿A qué te refieres con sumisión a la autoridad? Porque a veces esa frase se malinterpreta como si se tratara de una obediencia ciega o de anular nuestra capacidad crítica. Entiendo tu punto, pero en este contexto la sumisión no implica una renuncia a nuestra razón, sino un reconocimiento humilde de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, aunque a veces no lo entendamos. Es como confiar en un GPS, aunque no conozcamos el camino, ¿verdad? Sabemos que nos guiará a nuestro destino de la mejor manera. Exactamente. Y esa confianza se basa en la convicción de que Dios es bueno sabio y que sus mandamientos son para nuestro bien. No se trata de un sometimiento a figuras humanas imperfectas, sino a la autoridad de Dios revelada en su palabra. Y eso nos lleva a otro aspecto fundamental, el valor que una mente bíblica le da a la dignidad de la vida humana. Así es. La Biblia nos enseña que cada persona, desde su concepción hasta su muerte natural, es portadora de la imagen de Dios y por lo tanto merece respeto y protección. Lamentablemente, en la cultura actual se ha relativizado el valor de la vida humana. Vemos cómo se justifican prácticas como el aborto o la eutanasia que atentan contra la santidad de la vida. Es cierto. Y es que cuando perdemos de vista el fundamento bíblico, la vida humana se convierte en un objeto que se puede manipular, desechar o incluso eliminar cuando ya no nos resulta útil. Pero una mente bíblica se opone firmemente a esa lógica utilitarista. Reconoce el valor intrínseco de cada persona independientemente de su edad, condición física o capacidad mental. Exactamente. Y esa convicción debe guiar nuestra manera de relacionarnos con los demás, de cuidar a los más vulnerables, de defender la justicia y la dignidad de todos. Y hablando de fundamentos, otro elemento clave de la mente bíblica es su aprecio por la revelación de Dios, es decir, por la Biblia como fuente de verdad y autoridad. Totalmente. A diferencia del pensamiento secular que se basa en la experiencia o la razón humana como únicas fuentes de conocimiento, la mente bíblica reconoce la autoridad de la palabra de Dios para guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Es como tener un mapa detallado para recorrer un territorio desconocido. Perfecta analogía. La Biblia nos proporciona un marco de referencia para interpretar la realidad, para tomar decisiones, para discernir el bien del mal. No se trata de una receta mágica para resolver todos los problemas, sino de una brújula
que nos orienta hacia el camino correcto. Y esa brújula es indispensable en un mundo donde las corrientes culturales nos arrastran en direcciones opuestas a la voluntad de Dios. Sin duda. Y por eso es tan importante que, como cristianos, redescubramos la centralidad de la Biblia en nuestra vida diaria. No se trata solo de leerla, sino de meditar en ella, de estudiarla, de aplicarla a nuestras circunstancias. De dejar que sus enseñanzas moldeen nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Exactamente. No basta con tener un conocimiento intelectual de la Biblia, sino que debemos permitir que su mensaje transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta inicial, ¿verdad? ¿Cómo cultivamos esa mente bíblica en un mundo que nos bombardea con mensajes contrarios? Es un desafío constante, pero no estamos solos en esta batalla. ¿A qué te refieres? Me refiero a que contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumina para comprender la palabra de Dios, que nos fortalece para resistir la tentación y que nos guía en la verdad. Es cierto, el Espíritu Santo es fundamental en este proceso de transformación. Nos equipa y nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios. Sin duda alguna. Hablando de vivir una vida que glorifique a Dios, recordemos que la fe bíblica no se limita a lo personal o lo privado. Debe tener un impacto en la sociedad. Exacto. Hemos hablado del declive de la influencia cristiana en la sociedad. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia? Bueno, primero debemos reconocer nuestra responsabilidad como cristianos de ser sal y luz en el mundo. No podemos aislarnos o conformarnos con una fe pasiva. Te refieres a que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas, en nuestro compromiso con la justicia, en nuestra compasión por los necesitados. Exactamente. Debemos ser agentes de cambio promoviendo los valores del reino de Dios en todas las esferas de la vida, en la familia, en el trabajo, en la política, en la cultura. Es un llamado a vivir una fe integral que permee todas las áreas de nuestra existencia. Precisamente. Y para ello es fundamental que redescubramos la importancia de la integración entre la fe y la razón. ¿A qué te refieres con integración entre la fe y la razón? Me refiero a que no debemos ver la fe y la razón como dos campos opuestos o incompatibles. La fe cristiana se basa en la revelación de Dios, pero también apela a nuestra razón, a nuestra capacidad de pensar críticamente. Es decir, que no debemos renunciar a nuestra inteligencia o a nuestra capacidad de análisis al abrazar la fe. Al contrario, la fe cristiana nos invita a usar nuestra razón para comprender mejor la verdad revelada en la Biblia y para aplicarla a los desafíos del mundo actual. Me gusta esa perspectiva, porque a veces caemos en la trampa de pensar que la fe es una cuestión de emociones o de creencias ciegas, cuando en realidad la fe bíblica se basa en evidencias, en argumentos sólidos y en una cosmovisión coherente. Así es. Y esa cosmovisión debe guiar nuestra manera de interpretar la realidad, de tomar decisiones, de interactuar con el mundo que nos rodea. Es fascinante ver cómo todos estos conceptos se conectan entre sí. Empezamos hablando de la importancia de cultivar una mente bíblica y hemos llegado a la necesidad de integrar nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos con el mundo. Es un viaje apasionante sin duda. Y no se trata de llegar a un destino final, sino de un proceso continuo de aprendizaje, de transformación, de crecimiento, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un diálogo realmente enriquecedor. Hemos abordado temas profundos y desafiantes, pero creo que lo hemos hecho de una manera accesible y práctica. Espero que nuestros oyentes se sientan motivados a seguir explorando estos temas por su cuenta, a profundizar en la palabra de Dios y a buscar la ayuda del Espíritu Santo para renovar sus mentes y vivir una vida transformada por el Evangelio. Estoy segura de que así será. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje de The Deep Dive. No olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Nos encantaría saber su opinión y seguir conversando con ustedes. Hasta la próxima.